El temor de Dios se puede entender y se puede comprender también en estos dos términos. Voy a hablar uno de esos términos. Uno de esos términos, hermano, es de que hay dos cosas o dos maneras de temerle a Dios y no hacerlo mal. Una de esas maneras es, le voy a poner un ejemplo, la pornografía. ¿Por qué yo no debo de ver pornografía? Y esto encierra el hombre y la mujer. Amén. ¿Por qué? Entonces, le voy a poner un ejemplo de temor. Yo no veo pornografía porque temo a Dios, pero en mi corazón la está deseando. ¿Será ese el temor que Dios quiere? No. El temor que Dios quiere es: yo no veo pornografía, no simplemente porque le temo a Dios, sino que dentro de mi corazón también no la deseo. Aborrezco lo que Dios aborrece. ¿No ha leído una escritura que dice: tengo contra ti esto, pero también tengo esto, que aborrece las obras de los que yo aborrezco? O sea que el temor de Dios no es un miedo. Yo no veo pornografía porque me va a caer un rayo. Yo no veo pornografía porque me va a ir al infierno. Ese no es el temor que Dios quiere. Solamente es un ejemplo para que entiendan. Sino el temor que Dios quiere es algo que en tu corazón dice: yo no veo eso porque lo aborrezco, yo no veo eso porque amo a Dios, yo no veo eso porque no lo siento en mi corazón, detesto eso, aborrezco eso. ¿Sí me entienden? Ese es el temor que Dios quiere. No un temor de que no veo eso porque ¿a dónde va a ir? Al infierno. No, un temor, hermano, yo aborrezco eso. Un temor que es así: amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, que nace en el corazón. Ese es el temor, dígame. Ese es el temor que Dios quiere. No sé si me estoy explicando. Porque la gente tiene temor. ¿Y por qué no hace eso? No, porque tengo temor, pero estás deseando hacerlo. Entonces aquí se cumple la escritura. ¿Tienes temor de acostarte con una mujer? Sí, pero el Señor dice: con solo que la deseaste, ya adulteraste. O sea, dice: el temor que yo quiero no solamente es que no te acuestes con ella. El temor que yo quiero es que dentro de tu corazón no la desees, aborrezca el adulterio aún en la manera de pensar. ¿Cuánto necesitamos eso en nuestra vida? Porque hemos fallado a Dios en muchas cosas. Imagínate cuando ese temor está metido. Va que el diablo no va a hallar oportunidad por donde entrar, porque está metido en el corazón. El diablo dice: es que ese no solamente tiene temor de no hacerlo, ese hasta en el corazón aborrece. Entonces aquí la Biblia dice esto: y su temor hacia mí no es más que un mandamiento de hombre. O sea que solo se detenían hasta cierto punto de no pecar, pero en su corazón, esto se lo voy a parafrasear así: el pueblo de Israel había salido en Egipto, no estaba haciendo lo que hacía en Egipto, pero en su corazón y en su mente estaban en Egipto haciendo y recordando lo que hacía en Egipto. Eso le desagradó a Dios. O sea que el temor que Dios quiso poner en ellos no alcanzó el máximo nivel de estatura, de medida, tanto a que en el corazón aborrecieran también lo de Egipto, sino que en el corazón lo deseaban. Amén. Dice amén. Cuando el temor de Dios está, vamos a hablar de los sueños húmedos. Aquellos sueños, hermanos, de sexualidad que el hombre o la mujer sueña en la noche. Cuando el temor de Dios está y usted se levanta con el sueño, se siente tan desgraciado, se siente tan mal, que usted dice: Señor, por favor, dame autoridad en esos sueños, dame libertad en esos sueños, porque aunque yo no me acosté pensando en esto ni queriendo esto, pero Señor, estoy fallándote aún cuando duermo. Señor, yo aborrezco esto aún en los sueños. No me voy a ir como alguien que un pastor le dijo que era normal. Aunque usted no se acostara pensando en la mujer y en el hombre, y si lo soñaba, era normal. Usted no era culpable, porque no. El Señor reprenda al diablo. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando el temor, diga, hermano, qué hermoso. Pueden haber estas cosas en muchas vidas de aquellos que estamos buscando a Dios, pero cuando el temor de Dios está llegando, nos limpia. Cuando el temor de Dios está llegando, llega tan profundo que saca todas estas escorias, saca toda esta basura y nos hace hombres y mujeres
santos y puros, sed santos como yo soy santo, dijo el Señor. Alabado sea su nombre. Usted piensa que yo estoy predicando aquí y yo soy el gran santo, he tenido errores, tal vez peor que usted, pero en este temor nos vamos fortaleciendo y limpiando y dando un paso hacia adelante y tratando de ser mejor. ¿Cuántos necesitan el temor de Dios? Amén. Hermano, entonces, si me entienden, hay temor, no lo hago porque va a haber castigo, y otro temor, no lo hago porque lo aborrezco, esas obras. ¿Cuál de esos dos quiere tener usted? Mire aquí, le voy a poner esto para ir entendiendo el temor a Dios. Dice la Escritura, hablando de las leyes de las autoridades, dice: ¿y nosotros por qué vamos a temer a las leyes de las autoridades si han sido puestas por Dios para castigar toda maldad? Pero aquel que anda robando y el que anda en otras cosas le teme que un día le caiga, porque él anda de infractor. Si nosotros amamos a Dios y estamos en obediencia, ¿por qué vamos a tener un miedo así? Sino que va a ser un temor, hermano, sano, un temor limpio, un temor que nos da seguridad. Aborrezco eso y estoy seguro que esas cosas no van a caer sobre mí, porque estoy en las manos de Dios y estoy obedeciendo a Dios. Alabado sea su nombre. Le temo, ¿por qué? Porque también debemos de ver que el día que, hermano, le fallemos a Dios o que nos apartemos, imagínense lo que nos espera. El Señor le dijo a los discípulos: óiganme bien lo que les voy a decir, abran sus oídos, paren antenas, les voy a decir algo. No temáis a aquel que puede matarlo, no temáis a aquel que puede destruir tu vida aquí en la tierra y matarte y desaparecerte. Teme a aquel que puede echar tu alma al lago de fuego, al infierno. Témele a aquel, hermano. Nosotros le tememos a todo el mundo a veces. Hay gente que está temblando. ¿Y qué va a pasar el 20 de enero? ¿Y qué va a pasar? ¿Cuáles son las leyes? No ha llegado. Y ya no tema, temale al de allá arriba. El hombre aquí solo puede hacer lo que le está permitido hacer, porque aún el de allá arriba tiene el control. Alabado sea la gloria de Dios. Temamos al que está allá arriba. Alabado sea su nombre. Le voy a poner un ejemplo de Mardoqueo. Un ejemplo de Daniel, un ejemplo de los 3 varones que fueron lanzados al lago de fuego. Tiempos difíciles, hermano. Iba Amán, todos. Ahí viene Amán, doble rodilla, para que no nos mate y no nos vuele la cabeza. Hermano, no sé cuántos judíos doblaron sus rodillas, pero iba Mardoqueo y pasaban a Amán, hermano, y decía, todos se postraban, y Mardoqueo firme, parado. Y Amán, hermano, se enojaba y dice: ¿y este qué le pasa, este rebelde? ¿Por qué no se dobla? ¿Por qué no me tiene miedo? ¿No sabe que yo tengo autoridad? Miren, estos son hombres dispuestos, aunque me huele la cabeza, que haga lo que haga. Pero yo, ¿por qué voy a temer al hombre? Yo voy a temer al que vive por los siglos de los siglos. Voy a temer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Alabado sea la gloria de Dios. No tengas miedo si pierdes el trabajo. No le tengas temor al hombre. Mira, si no trabajas lo que yo te digo, te voy a correr del trabajo. Y usted prefiere honrar al hombre y no venir a la iglesia. No, témale a Dios. Dios honra a los que le honran. Alabado sea la gloria de Dios. Dios honra a los que le honran. No falta la bendición a los que honran a Dios. Amén. Nunca tal yo haga, dice el Señor. Yo honro a los que me honran. Y a los que no me honran. Entonces, hermanos, si nosotros no estamos honrando a Dios, un verdadero temor, preocúpese de lo que viene para este mundo. Y nosotros estamos aquí. Pero si usted está honrando a Dios, no se preocupe, no tengáis temor de las señales del cielo. Ya la luna se está cayendo, que se caiga. A un minuto va a estar de estrellarse conmigo y Dios me lleva. ¿Quién es el que vive? Este pueblo de Dios me honra. Ahora, hermano, hay un temor, que ese es el temor. Se llama Irat Shamaim. El verdadero hebreo, la palabra lo traduce como Irat Shamaim o Shamaim, que quiere decir temor al cielo, o temor a lo que está en el cielo, o temor al Todopoderoso.
Hiram Shamaí, cuando anotaba esto y escribía lo que quiere decir, y el temor hacia mí no es de mandamientos de hombre. Oiga bien lo que le voy a decir. Lo que Dios le está reprochando al pueblo, que su temor de ellos no era más que un mandamiento de hombre enseñado, porque no era el verdadero temor, el Hiram Shamaí. Ese es el verdadero temor que Dios quiere en nosotros, Hiram Shamaí. Que ese es, hermano, un temor que si el temor de Hiram Shamaí, el temor al Todopoderoso, al que está en el cielo, no está en nosotros, todas las virtudes que nosotros podamos tener son nada. ¿Me está entendiendo? Lo bueno, lo que usted hace, aquí vuelvo y retrocedo un poco, todo lo que usted hace es en vano si no está el temor verdadero, no de hombre, sino el temor Hiram Shamaí, que es el temor al Todopoderoso. Cuando ese temor está, mire aquí lo que yo escribí. Cuando ese temor no está, la ambición te hace insaciable. O sea que te preocupas más por las cosas del mundo, te afanas más por las cosas del mundo. Una ambición insaciable, quieres más. Hermano, pero cuando el temor Hiram Shamaí está en vos, le pone freno a esa ambición. Y estás contento con lo que Dios te da. Porque hay temor de Dios, ¿no? Yo debo de preocuparme primero por la vida mía, por mi salvación. Cuando el temor de Dios está, hermano, y aquí escribí otro ejemplo. Cuando el Hiram Shamaí está, el temor de Dios, y Dios usa tu vida, te levanta, hermano, en letra, en espíritu y todo eso, pero está el temor de Dios en tu vida. Mira lo que hace el temor de Dios. No te hace arrogante, no te hace altivo, porque hay un temor de Dios. Entre más Dios te levanta, sé el más sencillo, sé el más humilde de todo, sé el servidor de todo. Necesitamos, por eso, hermano, no sé si usted ha oído hablar del rey Usía. Este hombre Dios lo engrandeció, mientras, hermano, por el profeta Zacarías, a través de visiones, dice, hermano, obedeció, hizo lo que Dios quería. Mas cuando ya era fuerte, se rebeló y fue para su mal, dice. ¿Cuántos han leído eso? Porque faltó el temor de Dios, y cuando sintió autoridad, dice, hermano, que el temor de Dios, el Hiram Shamaí, se necesita, porque cuando eres un rey o una autoridad, no te haces un tirano. Es lo que pasó también en el tiempo de los reyes. La mayoría de reyes fueron tiranos, hermanos, que compraban a los profetas, sobornaban a los profetas, pero cuando hay temor de Dios, vas a hacer lo que hizo uno de los reyes. Rasgó su vestido, mandó llamar a la profetisa: soy rey, Señor, pero aquí delante de ti hemos pecado. Se necesita temor de Dios para que la autoridad que Dios te da no te pierda. Si en el diablo hubiera visto Hiram Shamaí, si hubiera visto temor de Dios allá en los cielos, a pesar de las contrataciones y la grandeza que él adquirió, se ha mantenido firme y fiel a Dios, pero ese fue el temor de Dios. Diga, cuidado cuando se vaya el verdadero temor de Dios, porque le está dando entrada al diablo. Dice amén. Cuando hay temor de Dios, Hiram Shamaí, cuando hay temor de Dios, el trabajo, hay temor de Dios, no te haces esclavo del trabajo, sino esclavo de Cristo, porque hay temor de Dios. Alabe a Dios si puede. Necesitamos el temor de Dios, ¿sí o no? ¿Cuánta gente hay esclavo del trabajo, esclavo de los afanes, porque no hay temor de Dios, y se enojan que uno les hable, que tienen que congregarse, que busquen a Dios? No, que yo quiero algo en el corazón. Cuando hay temor de Dios, entiendes que no se puede servir a dos señores, que no puede ser esclavo de dos señores, solamente de uno, y su nombre es Jesucristo. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Necesitamos el temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el temor de Dios es la balanza perfecta que sostiene, que estabiliza nuestra vida espiritual y de todas personas, y las virtudes que hay en una persona.
Sin el temor de Dios nos destruimos. Sin el temor de Dios no nos vamos a poder sostener mucho tiempo. Tarde o temprano va a llegar algo que nos va a destruir. Pero cuando hay temor de Dios, hasta para tomar una decisión: Señor, yo tengo temor. Es tu voluntad que me vaya de este país. Es tu voluntad que me vaya de esta iglesia. Señor, es tu voluntad que me vaya de esta ciudad. Allá hay esto, hay lo otro. Me ofrecen hasta ser pastor, hasta iglesia tienen de 100 miembros. Y allí ni de leer la Biblia me dan. Pero cuando hay temor de Dios, Señor, ¿será tuyo o es una trampa del diablo? Señor, es tu voluntad que yo me mueva. Cuando hay temor de Dios, a usted hasta para moverse. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Es la estabilidad. Esto es como un ejemplo, hermano. ¿Cuántos han visto un collar que tiene un montón de piedrecitas, pero así alrededor, y al último se le hace un nudo? ¿Cómo se mantienen todas esas piedrecitas en ese collar? En ese círculo hay un nudo. Todas esas piedrecitas, imagínense que son todas las cosas hermosas que usted puede tener, virtudes de Dios que puede tener. Pero si no hay temor de Dios, se deshace ese nudo. Todas esas bolitas no se van a poder detener y van a caer muchas por otro lado. El temor de Dios es la estabilidad para nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento para nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos el temor de Dios. Proverbio dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Diga conmigo: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muchos buscamos otras cosas, buscamos poder, buscamos unción, buscamos muchas cosas. Lo primero, dile que está a la par, que deberías de buscar, que estás en este lugar, es el temor a Dios. Porque puedes buscar y Dios te puede levantar. Ok, buscaste, te lo voy a dar. Buscaste ser fuerte, buscaste levantarte como Usía, pero al final vas a caer y vas a perderlo todo, porque no buscaste el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea que todo edificio que levantemos, por grande que sea, va a caer si no está el fundamento: temor a Jehová. Dice amén. Temor a Dios, temor a Dios, temor al Señor. Y dice aquí: los insensatos la desprecian y desprecian la enseñanza. No, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé cómo llevo mi vida. El insensato desprecia la sabiduría, desprecia el temor a Dios. Yo me siento bien así, y al que digan lo que digan, yo voy a seguir viviendo como yo pienso. Yo voy a seguir viviendo como yo creo, como llevo la relación. Básate a la palabra. Aquella vez predicaba que es el verdadero espejo para poder ver nuestros errores, la palabra de Dios. No te hagas sabio en tu propia opinión, porque es el peor error que podemos caer, en donde el diablo nos puede desviar y todo lo que vamos a hacer va a ser en vano. Y yo no quiero estar. Imagínense, hermano, yo predicando en vano. Imagínense, yo estuve aquí al frente de ustedes por toda la vida que Dios me dio, pero fue en vano, porque al último casi todos se fueron al cielo y yo me quedé con otros que estaban ahí. ¿De qué sirvió? Yo tengo que tener y crecer en el temor de Dios en mi vida también, para hacer no más que lo bueno y lo bueno, e irme apartando del mal. Necesitamos el temor de Dios. Dice así: el temor es el principio de toda sabiduría. Toda sabiduría que te enseña, te instruye, te guarda, te hace hacer lo correcto y te aparta del mal. Por eso nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque te enseña, te instruye, te guarda, te hace hacer lo correcto y te aparta del mal, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso necesitamos el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. ¿Y por qué yo no debo de tener Dish Latino 234 canales allí, hermano? Aunque no veo cosas malas, pero mis hijos pasan 5 horas viendo caricaturas en vez de enseñarles otras cosas. Cuando hay temor a Dios, Señor, aló,
El temor te aparta del mal. Diga conmigo, el temor te aparta del mal. Es una fuerza, es el poder de la gloria de Dios, de la majestad de Dios, que hace que te apartes del mal. Voy a hablar por mí. ¿Cómo cuesta apartarse del mal? Y hay luchas a veces. Pero cuando hay temor de Dios, qué fácil es apartarse del mal. Porque no es en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Maestro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te alejas, te apartas, aborreces lo malo, porque el temor es una fuerza que dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que ahora vivo, no lo vivo yo, sino que lo vivo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el temor de Dios. Porque yo he podido, dice Pablo, porque el temor que hay en mí me da las fuerzas. Pablo dice, cuando no estaba ese temor, yo era un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Queriendo yo hacer el bien que quiero, no así el bien que quería, sino el mal que no quería. Eso terminaba haciendo, porque no había un temor en mi corazón. Pero cuando llegó Cristo, el Espíritu de la libertad, y llegó ese temor, dijo Pablo, gracias a Dios y a Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de manera que puedo decir que soy libre. El temor de Dios te capacita. El temor de Dios nos da la fuerza. Tenemos que buscar ese temor. Hermano y hermana, si siente que no puede y hay cosas que no puedes dejar, ¿sabe lo que yo te invito en esta noche? A que busquemos el temor de Dios, a que nazca ese temor de Dios, a que crezca ese temor de Dios en tu vida, y vas a ver que se te va a hacer fácil. No hay pecado y el nombre que se le ponga para que no pueda ser cortado, para que no pueda ser deshecho en el nombre de Cristo, si ese temor llega a tu corazón. ¿Cuántos necesitan ese temor de Dios? Necesitamos ese temor. Si no, vamos a ver, hermano, vamos a ser sinceros, cuántas cosas todavía hasta esta actualidad te cuesta dejar. Cuántas cosas te esterillan la tibieza, la frialdad. Y mira que te estás muriendo, te estás secando, pero no te levantas. Solo vienes a agachar la cabeza como avestruz. Los jóvenes también, yo no sé qué ven en la alfombra. Ojalá vieran que si siguen esa vida, les espera el invierno, el lago de fuego. Porque hay muchos que solo con la cabeza agachada se la pasan en la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Ojalá estés viendo un mapa de la vida, condenación y salvación. Aleluya. Sabe, hermano, que toda la gente, y yo estoy, toda la gente que llega, y cuando alguien está aplicando y está siempre así. Y alguien dice, por favor, identifíqueme a esa persona. Parece que tiene problemas. Parece que algo está pasando. Anda los ánimos por el suelo, a ver, o ya está muerto. Por favor, llevémoslo al doctor o démosle una consejería. El problema es que aquí venimos mucho. Está el espíritu de la libertad y sigue viniendo en ese estado espiritual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojalá, y yo sé que Dios lo puede hacer, en esa alfombra reflejarte tu vida, tu estado, y que viendo ahí caiga de rodillas y diga, Señor, ya no más, estoy cansado de mí. Aleluya. Necesitamos el Irat Shaman In. La palabra temblar viene de la palabra Jared, temblor. Y dice, ocupado de vuestra salvación con temor. Irat Shaman In. No haces esto porque sabes que Dios es grande y que Él está en todo lugar, y que tu amor hacia Él y tu fidelidad hacia Él es tan grande que no haces lo malo no solamente por miedo, sino porque amas a Dios, porque has valorado lo que el Señor ha hecho en tu vida. Ese es el temor de Dios. Amén. Es como el hijo dice, no hago esto, a mi papá no le gusta, pero no lo hago por el castigo que Él me va a dar.
no lo hago porque lo respeto y lo honro. ¿Me está entendiendo que hay dos maneras? Entonces, ¿cuál es nuestro temor a Dios? ¿Cuál es nuestro temor? Jared, el que tiembla, emocionado ante Dios. La palabra temblor, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, Jared. Aquel que tiembla de amor, aquel que tiembla de alegría, de gozo, que no hace lo malo y no es esclavo del pecado y que tiene toda autoridad para ofrecer lo malo. Temblar de gozo y alegría. ¿Quién es el que vive? Cristo. Gloria a Dios. Pero ese principio solamente lo vamos a alcanzar buscando el temor de Dios. Principio de la sabiduría. Principio de la sabiduría. En una ocasión, uno de los patriarcas dice esto: si el Dios de mi padre Abraham, oiga bien, y el temor de mi padre Isaac hiciera esto. Cuando medita esto, se le conoce así: el Dios de Abraham y el temor de Isaac. Porque lo poco que se sabe de Isaac, fue un joven desde su niñez y creció temeroso de Dios. Tanto que a Dios ya no se le mencionaba el nombre de Dios, sino le decía el temor de Isaac. Porque el caminar de Isaac fue genuino, fue fiel, vio a Dios como el ser que nosotros tenemos que verlo y andar delante de Él con la mayor delicadeza. Temor de Isaac. Gloria a Dios. Hay dos verdades coexistentes cuando leemos el libro de Hebreos, porque nos habla también que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Entonces, hermanos, tenemos que conocer a Dios en esos dos temores: el temor que trae libertad, que trae seguridad, como el temor también que es fuego consumidor. Y cuando conocemos ese temor, que Dios es fuego consumidor, que hay que temblar, en otras palabras, hay que tenerle terror o pavor o miedo. Pero cuando entramos en eso y ahora venimos al sacrificio de Cristo, que el verdadero amor saca fuera el temor. Entonces, cuando venimos a Cristo, si Dios es eso, Dios hay que tenerle pavor, es terrible, hay que tenerle miedo. Pero ahora en Cristo Jesús, ese miedo salió y sacó afuera ese temor. ¿Por qué? Porque ahora he recibido el amor de Dios. Y ahora el temor de Dios en mí se ha convertido en amor, de que le sirvo, de que ando guardando sus leyes, de que ando guardando sus mandamientos, de que ando en obediencia. Entonces ese temor ahora es una seguridad para mí. Dice amén. Porque, hermano, la Biblia dice que el que anda mal, pues tiene que temerle. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Pero ahora nosotros como hijos, ya si lo vemos, Dios es fuego consumidor. Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Sí, a aquel, pero yo estoy en obediencia. Alabe a Dios. Yo estoy luchando. ¿Por qué voy a temer a esa magnitud? Pero usted puede decirle, para que ese temor salga, entrégale tu vida a Cristo, vive en obediencia. Alabado sea la gloria de Dios. Dice el hermano, en vano me honran. ¿Estamos entendiendo? En vano me honran. Porque solo se están congregando, se están amontonando, pero no hay cambios en su vida. ¿Cuándo vamos a tomar una decisión propia? Yo quiero que medites cómo está tu vida hoy. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Si le temes a Dios, hoy vas a dar un paso y vas a decir: basta ya de estar viviendo una vida.
Hay temor a Dios. Ya, Señor, voy a estar aquí todo el tiempo que me prestes de vida. Hay temor a Dios, Señor, me voy a esforzar por hablar verdad. Me voy a esforzar por esto, por lo otro, por leer, por estudiar más la Biblia, por acercarme a ti, por aprovechar el tiempo, porque no lo he aprovechado. Hay temor de Dios. Hay temor de Dios, ¿eh? ¿Cómo está ese temor? Cuando conocemos el temor de Dios o entendemos el temor de Dios, aprendemos esto. A veces nosotros decimos, pero es que Dios, su juicio, o sea, le servimos a Dios porque Él a fuerza nos hace servir, porque Él nos da a escoger o la vida o la muerte. Entonces hay un temor que le sirvo por no. Cuando entiendes el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, yo escribí aquí porque mientras Dios me daba esto, mira, entendía esto. Cuando entendemos el temor de Jehová, aprendemos que sus juicios son justos. Alabado sea Dios. Dios no castiga a nadie por castigar. Su ira y como fuego consumidor que va a devorar y destruir a todo hombre que lo va a consumir como escoba es justo. Sus juicios son rectos y son verdad. Él le va a dar el pago al hombre que se merece. Entendemos que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Amén. Usted no ve que usted está obligado a servir a Dios por ese temor. No. Usted dice, justo y verdadero son tus caminos, dijo David. Yo te temo, pero justos y verdaderos son tus caminos. ¿Cuántos alaban a Dios? Entendemos, hermano, que todas las leyes de Dios y lo que Él ha puesto para el hombre siempre es lo verdadero, lo recto y lo justo. Hay una escritura que dice David: afirma mi corazón para entender tu temor. Afirma mi corazón para entender tu temor. O sea, hermano, que si nosotros no disponemos nuestro corazón al temor de Dios, ¿sabe lo que usted va enojado va a salir? Yo no sé aquí cuántos alguna vez se han ido hasta para el cuarto enojados, se han ido de la iglesia enojados, platicaron con alguien, hermano, salieron ahí en erupción porque no le gustó lo que le dijeron. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Porque cuando hay temor de Dios, usted se va a ir manso, va a caer de rodillas al cuarto y va a decir: Señor, alguien tenía que decirme la verdad. Alguien tenía usted que usar, Señor, para que yo me dé cuenta del camino y la realidad que estoy viviendo en mi vida. ¿Quién es el que vive? Cristo. Gloria a Dios. Tenemos que temer a Dios, al que puso límite a los mares, al que estableció mandamientos eternos, ordenación al mar. ¿Cómo no vamos a temer al que hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo no vamos a temer al que dice la escritura: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, aún los peces del mar temblarán ante la presencia del Todopoderoso?